Un poco sorprendente ver esta mañana que los comisarios han fallado en contra de Max Verstappen y le han dado una penalización de cara al Gran Premio de Qatar. Recordarás que él estaba en la pole, como mencionamos ayer en nuestro video. Ahora se le ha dado una penalización de un lugar en la parrilla, lo que significa, por supuesto, que comenzará por el interior, en el lado más sucio de la pista, pero tendrá la línea interior en la primera curva. Así que prepárense. Max contra George de repente. Pero tengo que decir que estoy confundido por la decisión de los comisarios, comenzando con lo que llamaron el hecho, que es su encabezado, básicamente, de la decisión que han tomado para devolver esa penalización. El hecho, dicen, es que el coche 1, Max Verstappen, condujo innecesariamente lento en una vuelta de enfriamiento. No lo entiendo porque no era una vuelta de enfriamiento, era una vuelta de calentamiento. Era la vuelta antes de que hiciera su vuelta de pole y solo estaba en un juego de neumáticos, ¿recuerda? No estaba pensando en enfriar los neumáticos, estaba pensando en distancias y huecos. Eso es lo que estaba tratando de hacer. Por eso dejó pasar a Fernando Alonso antes, esa vuelta, solo para tener un poco de margen y espacio. De eso se trataba todo. No se trataba de enfriar. No era una vuelta de enfriamiento. La vuelta de enfriamiento es después de que has hecho tu vuelta más rápida y luego entras a los pits y puedes salirte de la línea. Tal vez. Ensucia los neumáticos si vas a la verificación de peso. Esta no era una vuelta de enfriamiento. Esta era una vuelta de calentamiento, y la diferencia es que en una vuelta de calentamiento ningún piloto quiere estar fuera de la línea de carrera. Todos quieren mantener sus neumáticos lo más limpios posible y, sobre todo, quieres asegurarte de tener suficiente espacio delante de ti para poder hacer la vuelta que quieres hacer cuando cruces la línea de meta. Esa vuelta de calentamiento preparatoria. Bien, así que ese es el primer error, mi opinión, que han cometido los comisarios. Podría ser que en su jerga de creación de reglas solo tengan dos palabras, vuelta de empuje y vuelta de enfriamiento. No distinguen entre vueltas de enfriamiento y vueltas de calentamiento. Deben hacerlo, son diferentes, son cosas muy, muy diferentes. Ese es el primer punto. Y luego, los primeros dos párrafos de la resolución hablan sobre Max habiendo estado fuera del delta. Este es el delta del que hablan, la velocidad mínima por debajo de la cual no se permite caer para intentar mantener los coches en movimiento a un ritmo razonable alrededor de la vuelta y evitar aglomeraciones. Pero reglas como esa tienen un área gris, como vimos ayer cuando algo así, 15 o 20 pilotos, estaban todos fuera del delta y no se impuso ninguna penalización, no se tomó ninguna acción adicional. Así que esta cosa del delta sí está ahí para intentar evitar que los pilotos se aglomeren, pero al mismo tiempo es algo muy, muy difícil de juzgar. Y eso es porque, como Max hizo en esta audiencia con George Russell, señaló que en una etapa de esa vuelta, la vuelta específica cuando ocurrió el incidente antes de la curva 12, redujo la velocidad para dejar pasar a Fernando Alonso. Y eso está bien, se te permite hacer eso. Y luego tienes que recuperar un poco de tiempo y hacerlo. Pero los comisarios señalan que Max estaba muy por fuera de su delta en esa vuelta y eso complicó las cosas. Bueno, sea como sea. Creo que deberíamos considerar algunas curvas por su propio mérito. Eau Rouge podría ser una, entrar a la piscina en Mónaco podría ser otra. Y este es un tercero. Curva 12 es una curva increíblemente rápida. Fernando Alonso, un aplauso para Fernando, hay que decirlo, en ese Aston Martin. Entrada en octava marcha. Velocidad de entrada de 291 km por hora. Ningún otro piloto estaba usando octava en la clasificación y ningún otro piloto que vi estaba por encima de 290 km por hora al entrar en eso. Realmente impresionante. Pero no fue impresionante en esta vuelta, donde ocurrió el incidente. Fernando también estaba en una vuelta de calentamiento. Estaba a punto de hacer esa entrada de 291. Y estaba intentando mantener los neumáticos fríos. Sé qué estaba haciendo. Veamos los números de lo que Fernando estaba haciendo realmente al acercarse a la curva 12, una recta en subida. Estaba haciendo 265 en séptima marcha al acercarse a la curva 12, y luego de repente, mientras aún viajaba en línea recta, frenó muy fuerte hasta 129 en tercera marcha. Ahora tiene a Max Verstappen detrás de él que está haciendo 257 en séptima marcha, también aproximadamente la misma velocidad, y Max detrás de Fernando, y está en una vuelta de calentamiento, recuerda, así que no está a punto de empezar a salirse de la línea para evitar nada, frena bruscamente a 163 km por hora en cuarta marcha. Y así entran en eso, en la curva 12. George Russell probablemente lo ve, está haciendo 271 en séptima marcha, mientras se acerca a ellos. Pero en lugar de frenar bruscamente junto a Max y Fernando, se desvía a la izquierda hacia el exterior, mantiene la quinta marcha y presumiblemente daña el fondo.
Ahora, después, inmediatamente después, George Russell dijo, y luego repitió esto obviamente a los comisarios, que en una curva rápida como esa, es totalmente inaceptable que Max Verstappen esté viajando tan despacio en la línea de carrera. Bueno, mi respuesta a eso es que estaba en la línea de carrera porque era una vuelta de calentamiento y no iba a irse a la grava. Esa es la razón por la que frenó, bruscamente, para no chocar con la parte trasera de Fernando. Y la sorpresa para mí es que George no hizo lo mismo. ¿Por qué George no simplemente frenó detrás de Max? Y luego todos habrían continuado y encontrado sus espacios nuevamente. Y así hubo dos problemas con esta decisión. Uno, no era una vuelta de enfriamiento, era una vuelta de calentamiento. Y dos, Max estaba viajando indebidamente lento en la línea de carrera en una curva rápida. Es pasar por alto la realidad de lo que sucedió. Y no hay mención en la decisión de los comisarios de ninguna discusión con Fernando Alonso sobre por qué frenó tan fuerte. Porque ese efecto acordeón. Pero es interesante, ¿no?, que al final de esta decisión, que creo que es espuria, digan que era obvio en realidad que el piloto del coche 63, George Russell, tenía una visibilidad clara del coche 1 y que ninguno de los dos coches estaba en una vuelta de ataque. Bueno, sabemos que no estaban en una vuelta de ataque, eso era obvio. Pero están señalando que George podía ver lo que estaba sucediendo frente a él, supongo. Si podía ver a Fernando, no lo sé. Quiero decir, lo único que tengo que decir en circunstancias atenuantes aquí es que no tengo acceso a GPS. Pero está claro que Max se mantuvo en la línea de carrera porque estaba en su vuelta de calentamiento, y Fernando también se mantuvo en la línea de carrera, y para evitarlo, tuvo que frenar bruscamente. Y solo para repetir lo que sucedió, Fernando iba a 265 en séptima marcha al acercarse allí, y luego pisó el freno hasta bajar a tercera marcha, 130 kilómetros por hora. ¿Sabes qué va a hacer Max detrás de él si eso sucede? No va a salirse de la línea para ensuciar los neumáticos en su vuelta de calentamiento preparatoria. No es una vuelta de enfriamiento, así que esa es mi opinión al respecto. Supongo que lo mejor de esto es que es solo una penalización de un lugar en la parrilla. Si fuera una penalización de 3 lugares en la parrilla, podrías molestarte mucho porque eso dejaría a los McLaren delante de Max. Pero, como digo, mantente alejado de esa primera curva. No hay amor perdido, ahora supongo, entre Max y George. No estoy seguro de que alguna vez lo hubo, pero ahora no hay ninguno. Eso es seguro. Así que veamos qué sucede.